para entrar a la plataforma. Si en dado caso tienen algún problema, la primera vía es el maestro asesor. Comuníquense con él para que eh, puedan verificar por qué es que no pueden entrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cuando estemos tomando la clase, yo les recomiendo por favor, o previo a tomar la clase, entren a la plataforma. Déjenles. Entren a la plataforma y, bueno, si ya entraron a la materia de matemáticas, pues van a encontrar que es un nuevo diseño. Ahora están las actividades por periodo. Las primeras 7 actividades nos van a dar la calificación del primer periodo. Eh, Aquí en la presentación van a encontrar la información de cómo está desarrollada esta asignatura de Matemáticas 2. Pueden observar que dice que hay 2 periodos, que en total van a ser 14 actividades en todo el semestre. La materia está distribuida en 6 bloques o 6 unidades, de los cuales algunos tienen 2 hasta 3 actividades para la materia. Aquí en el contenido van a encontrar cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando por bloque, no por unidad, por bloque. La metodología de trabajo también nos indica cuántas actividades son. Y aquí indica las actividades. Por ejemplo, en el bloque 1 vamos a tener 3 actividades y lo que suman estas actividades. En total, del valor del primer parcial, pues suman los 100 puntos. Del segundo parcial igual, los 100 puntos. Lo primero que van a hacer antes de desarrollar la actividad es que van ustedes a contestar la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Esta evaluación diagnóstica no tiene un valor dentro de lo que es la calificación de los parciales, pero sí es importante que ustedes verifiquen en dónde ustedes no alcanzaron o no tienen el conocimiento y lo vayan anotando. Por ejemplo, supongamos que les pregunten sobre las entidades trigonométricas y ustedes ahí salieron mal, no sé, lo de seno, coseno, tangente. Entonces, si ustedes respondieron mal, anoten ese tema para cuando nosotros vayamos a ver el tema aquí en clases, recuerden que ahí no supieron alguna cosa y pongan un poquito más de atención. No quiere decir que los que salgan bien no pongan atención, sino que se acuerden de que no le atinaron o no supieron qué contestar y eh, puedan poner un poquito más de atención de lo que ponen normalmente. Posteriormente aquí vienen lo que son las referencias. Hay referencias a páginas, hay referencias a videos. Esta prácticamente es de toda la materia, estas referencias. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar esta parte de presentación. Entonces recuerden que la evaluación diagnóstica se encuentra aquí en la presentación. Aquí en el primer parcial nos indica lo que es geometría y trigonometría. Vienen lo que son los bloques 1, 2 y 3. Aquí nos explican de qué tratan. Y también vienen algunas referencias.
¿ok? Más que nada son qué es cada uno de los bloques y las referencias en cada uno de ellos. Y posteriormente vienen los mosaicos de cada uno de las actividades. Aquí los pusieron como tema, pero en realidad son las actividades. El primer tema está relacionado con ángulos o la primera actividad. Aquí nos explica, por ejemplo, qué es un ángulo. Dice que un ángulo es la abertura que producen dos semirrectas con un origen en común. Se mide en contra de las manecillas del reloj y en sentido antihorario. La medida se da en grados sexagesimales, en pi radianes o en radianes. Y luego viene lo que es la actividad. Para desarrollar la actividad, aquí viene la opción de material de apoyo. Entonces le comentaba que ojalá antes de entrar a la clase, ustedes pueden descargar este archivo, porque con este archivo aquí les voy a ir explicando los temas que vamos a estar viendo con el objetivo de que ustedes puedan pues tener la habilidad o recordar la habilidad, porque esto ya lo vieron en secundaria. ¿Ok? Entonces si pueden entrar a la plataforma y descargar el archivo para que ustedes lo vayan viendo lo que yo les voy explicando. ¿Sí? Bueno, la primera parte nos dice de cómo llamar a los ángulos. Primero, es importante que ustedes sepan que un ángulo está compuesto por dos líneas que se unen entre sí, y en el punto en donde se juntan estas dos líneas, que se llama vértice, ¿sí? Ahí se forma el ángulo, ¿sí? Es una abertura, el ángulo es una abertura, esta abertura de aquí. ¿Cómo lo vamos a nombrar los ángulos? Los ángulos los podemos nombrar con una letra mayúscula, la que ustedes quieran. A, B, C, D, F, G, cualquiera del abecedario, le puedo nombrar a este ángulo. Si ustedes van a poner varios ángulos en una misma hoja, no es correcto de que todos lo llamen con la misma letra. Tiene que ser con diferentes letras, ¿sí? Entonces, esta forma de nombrar al ángulo es con una letra mayúscula. Es muy importante que sea letra mayúscula, ya que las minúsculas se utilizan para nombrar los trazos, las líneas, ¿sí? O los lados de una figura. Por eso es importante que los ángulos lo hagan con letra mayúscula. También podemos nombrar los ángulos con tres letras, y cada letra va en alguno de los vértices o de los puntos donde inicia el lado. Por ejemplo, este ángulo se llama AOB. ¿Por qué se llama AOB? Porque comienza en el punto A, se va al punto O, y del O se va al punto B, ¿sí? Por eso se llama el ángulo AOB. También podemos nombrar los ángulos con una letra griega, ¿sí? Por ejemplo, alfa, beta, teta, zeta, ¿sí? Todo eso es con letras griegas. El autor aquí nos indica que también podemos nombrar los ángulos con letras minúsculas, pero esa letra debe estar dentro del ángulo, ¿sí? Yo no les recomiendo que lo llamen con letra minúscula, porque les decía, cuando veamos figuras geométricas como el triángulo, los cuadrados, etcétera, los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas. Y otra forma de nombrar los ángulos es con números, el ángulo 1, el 2, el 3. Bueno, me regreso. Universalmente es más conocido nombrar los ángulos de estas tres formas: con una letra mayúscula,
con 3 letras mayúsculas. Cada una representa un punto en donde ustedes van a generar su ángulo. Con estas líneas, cada punto está unido para crear las líneas, y aquí se genera la abertura, que es el ángulo. Entonces se nombra con las 3 letras, o con una letra griega, alfa, beta o teta, ¿sí? Estas formas de nombrar no son tan comunes, pero también los pueden encontrar en algunos libros. La medición de los ángulos se hace de dos formas: de forma positiva o de forma negativa. Positiva es cuando lo medimos de derecha hacia la izquierda. O sea, por aquí pongo mi transportador. El transportador lo voy a poner. Ustedes recuerdan el transportador. Aquí viene un video donde les explica cómo utilizar el transportador. Se pone en la parte en medio, en este vértice. Y esta línea de aquí se tiene que alinear con el 0 que viene de este lado del transportador. Entonces del 0 me voy hacia la izquierda, y en el punto en donde converge con esta línea es la medida que me da. Por ejemplo, este no es de 90 grados, probablemente sea un ángulo de 87, 86 grados, teniendo aquí el transportador, ¿de acuerdo? Entonces medimos así medimos los ángulos de forma positiva. De forma negativa es cuando los medimos al revés. Por ejemplo, aquí este ángulo está medido de derecha a izquierda de forma positiva, y probablemente mide 210, 220 grados. Si yo lo mido de forma negativa, es de izquierda a derecha, pero en la parte de abajo. Y si ustedes recuerdan, toda una vuelta mide 360 grados. Si a estos 360 grados yo le quito los 210 que mide el beta de arriba, me queda entonces 140 grados. Y yo puedo indicar que este ángulo mide 140 grados, ¿sí? Pero está medido de forma negativa. Están escribiendo mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en un ángulo negativo es aquel que lo mides en sentido al horario a favor de las manecillas del reloj. El positivo es el que lo miden de forma con sentido antihorario, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que un reloj, si ustedes a lo mejor ya no han visto ese reloj, los relojes de manecilla caminan hacia acá, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y para medir un ángulo lo medimos en forma contraria, hacia la izquierda, ¿sí? Si lo miden conforme avanza las manecillas del reloj, entonces va a ser un ángulo negativo, ¿ok? Bueno, existen 3 formas de medir los ángulos, o de numerar los ángulos. Los pueden numerar en grados sexagesimales, ¿sí? Que son como los grados que vienen en el transportador, de 1 a 180, ¿sí? Un grado me indica que son 60 minutos, o un grado, un minuto son 60 segundos. Un grado tiene 3600 segundos. Quiere decir que 90 grados tiene 89 grados 60 minutos. ¿De acuerdo?
que esto es igual a 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Bueno, esta forma de medir en grados, minutos y segundos, sobre todo se utilizan, nosotros no los alcanzamos a medir en nuestra libreta, ya que si ustedes observan, pues nada más el transportador trae grados. Pero hay mediciones en las cuales sí se tiene que medir más exacto y que se tiene que poner muy exacto entre grado y grado. Entonces, entre grado y grado, entre una rayita y otra del transportador, está dividido esas rayitas en 60 o en 59 segundos. Perdón, 59 minutos. Si lo que se va a medir es mucho más exacto, incluso esos minutos pues se pueden dividir en otros 60 segundos. ¿De acuerdo? No sé si me explico más o menos. Imagínense el transportador que tenemos está dividido en grados. Cada grado está dividido en 60 minutos. Incluso cada minuto está dividido en 60 segundos. Así para hacer una medición exacta de algún ángulo, se puede poner también o se puede realizar utilizando esas mediciones entre los grados. ¿De acuerdo? También nosotros podemos nombrar o podemos medir en ángulo en pi radianes. Un transportador toda la vuelta tiene la medición de pi, ¿sí? De 0 a 180 grados mide pi. Para dar toda la vuelta y regresar otra vez al 0, todo un círculo mide 2pi, ya que a la mitad mide 1pi y el otro mide 2pi. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la mitad del pi, dejen, a ver si me da esta cosa. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Decíamos entonces que un ángulo se mide en base sentido antihorario del reloj, ¿sí? Les decía también que si por ejemplo tenemos aquí una línea, mi transportador hasta aquí mide 180 grados. Quiere decir entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Aquí mide pi radianes, ¿ok? Si yo continúo este círculo, son hasta acá, son 360 grados. Que en este caso serían 2pi. ¿De acuerdo? Entonces también puedo medir en pi radianes. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí a la mitad
en realidad tengo 90 grados. Pero también puedo decir que tengo pi entre 2, ¿no? Porque es la mitad de pi. Entonces aquí, en esta parte, es pi entre 2. Si yo, por ejemplo, pongo la mitad de este, pues aquí el ángulo mide pi entre 4. Este ángulo de aquí mide pi entre 4. Este de acá mide pi entre 2. ¿Sí? Si yo este todavía lo divido en 2, supongamos que aquí lo divido en 2. Bueno, aquí lo divido en 3. Pero supongamos que este es en 2, este mide pi entre 8. Porque si yo lo sigo dividiendo estos en 2, en realidad este pi medios lo dividí en 4. Entonces este ángulo mide pi entre 8. No es muy común que utilicemos este tipo de mediciones, pero los que van a estudiar matemáticas sí lo utilizan mucho en medir en pi radianes. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. Muy bien. Entonces, otra forma de medirlos, pues es en radian. Los radianes eh, miden aproximadamente, mm, ok, mide un radio de lo que es la circunferencia. Es que no sé qué había puesto. Me ayudó una maestra a hacer esto y ya me dice cuánto es un radian. Déjense lo muestro acá. Bien, supongamos que tenemos un círculo. Perdón. Tenemos un círculo. Y ustedes saben que el círculo tiene un centro y este de aquí un radio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta medida de este radio, de este de aquí, supongamos que mide 5 centímetros. Nosotros tendríamos que medir un arco de aquí, que mida 5 centímetros. Y este arco es un radian. ¿De acuerdo? Si nosotros medimos ahora otros 5 centímetros en el círculo, esto de aquí mediría 2 radianes. ¿Me explico? Entonces, ese es medir los ángulos en radianes, determinar cuánto vale el radio e ir trazando arcos sobre la circunferencia para medir cuántos radianes tiene nuestro radio. ¿Ok? Toda la circunferencia mide 2 pi radianes.
quiere decir que la mitad de la circunferencia aproximadamente mide 3 pi radianes. ¿Ok? Quiere decir que toda la circunferencia mide aproximadamente 6 pi radianes. Perdón, 6 radianes. ¿Por qué aproximadamente? Porque recuerden que el pi mide más o menos 3.141594 y este número nunca termina. Por eso en la secundaria les enseñaron que el pi valía 3.1416. ¿Ok? No quiere decir que este es el valor absoluto del pi. El pi es un número infinito que nunca termina. Por eso más o menos mide 3 radianes. Aquí me quedo aquí no debe de ir pi. Tres radianes. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Muy bien. Bueno, ¿cómo se clasifican los ángulos? Un ángulo es nulo cuando mide 0 grados. Es agudo si mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Es recto si mide exactamente 90 grados. Es obtuso si mide más de 90 y menos de 180, como lo indica la imagen. Es llano si mide 180 grados. Entrante si está entre 180 y 360 grados. Y perígono o de vuelta completa si ya midió los 360 grados. También podemos tener, cuando tenemos dos o más ángulos, estos los podemos clasificar como ángulos consecutivos si se encuentra un ángulo y después el otro, ¿sí? Pueden observar que el lado del vértice, perdón, o el lado inicial de un ángulo tiene un lado inicial de A a O y el lado final es de O a B, ¿sí? Aquí se forma un ángulo. Pero el lado final de este ángulo, que se llama alfa, este lado final es el comienzo o es el lado inicial del segundo ángulo que se llama beta. Quiere decir que estos son consecutivos, ya que el lado final de uno es el lado inicial del otro. Se llama ángulos adyacentes o colineales cuando los dos ángulos suman 180 grados. O sea, alfa más beta me suman 180 grados. A estos ángulos les vamos a llamar ángulos adyacentes. Se llaman ángulos opuestos al vértice cuando yo trazo dos líneas. Pueden observar que se me forman cuatro ángulos en el centro, en el vértice, ¿sí? Si yo trazo dos líneas, se forma un punto donde donde se juntan esas líneas. Ese punto es el vértice y se forman cuatro ángulos a su alrededor, ¿sí? Tienen que ser rectas, ¿sí? Para que se forman o tengan los mismos ángulos. Entonces, el ángulo alfa es igual al ángulo teta y el ángulo beta es igual a este otro ángulo, como lo indica aquí, ¿sí? Son opuestos, quiere decir que este se encuentra enfrente de acá
y este se encuentra enfrente de este. Por eso se llaman opuestos al vértice. También tenemos ángulos que se forman por rectas secantes. Pueden observar que tengo dos líneas paralelas, la línea M y la línea K, y esta recta secante corta esas dos líneas paralelas. Y pueden observar lo siguiente. Este ángulo con este ángulo son adyacentes. Este ángulo con este ángulo son adyacentes. ¿Por qué? Porque suman 180 grados entre los dos. Pero estos ángulos de aquí y estos ángulos de acá se le llaman ángulos exteriores, exteriores a las paralelas. Los ángulos de acá adentro con los ángulos de acá adentro se llaman ángulos interiores. Quiere decir que 1, 4, 6 y 7 son exteriores, 2, 3, 5 y 8 son interiores. Dentro de los ángulos internos, internos de las paralelas, recuerden que M y K son paralelas, hay ángulos que son iguales. Por ejemplo, el 2 y el 8 miden lo mismo, ¿sí? El 3 y el 5 miden lo mismo, ¿de acuerdo? Y si nosotros observamos los ángulos externos, externos a las paralelas, son ángulos que también tienen una igualdad. El ángulo 4 con el ángulo 6 miden lo mismo. El 7 y el 1 miden lo mismo, ¿de acuerdo? Y hay ángulos que le llamamos correspondientes. ¿Cómo son correspondientes? Pues que un externo, por ejemplo el 7 y el 3, miden lo mismo. El 6 y el 2 miden lo mismo. Si ustedes observan, es como si yo cerrara estas dos líneas o las juntara y quedarían el 2 y el 6 quedarían igual, el 3 y el 7 quedarían igual, el 1 y el 5 quedarían igual y el 4 y el 8 quedarían igual. Pero también tenemos ángulos colaterales. Los ángulos colaterales es que, por ejemplo, al sumarlos me den 180 grados. Por ejemplo, el 8 más el 3 me dan 180 grados. El 5 más el 2 me dan 180 grados. Esto es en los internos. En los externos, igual, el 4 y el 7 me suman 180 grados. El 1 y el 6 me suman 180 grados. Esto ya se los había explicado, que tenemos ángulos opuestos al vértice y que son iguales. Este y este son iguales, este y este son iguales. Y en el caso, por ejemplo, que el 8 y el 5 suman 180 grados, el 5 y el 6 suman 180 grados, el 6 y el 7 suman 180 grados, el 7 y el 8 suman 180 grados, acá también el 4 y el 1, 180, este y este 180, este y este 180, y este 180, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que se le llaman ángulos complementarios cuando los dos ángulos suman 90 grados. Ojo, complementarios es cuando suman 90 grados. Y suplementarios es cuando los dos ángulos suman 180 grados. Bueno, esta sería la información para esta actividad. Vamos a ver la actividad muy rápidamente. Si ustedes entran a la actividad, pueden observar que les pusimos dos archivos, uno de Word y uno en PDF. El objetivo es que si ustedes impriman este trabajo, le ponen por favor su nombre y aquí les pone un problemario, un andamio. Dice, primero traza un ángulo de 59 grados. Aquí les pone un ejemplo, perdón. Traza un ángulo de 110 grados. Pueden observar que aquí está el ángulo de 110 grados. ¿Ok? Lo dice, traza un ángulo de 59 grados.
ustedes trazan el ángulo, pero hay que nombrarlo, como dice aquí, se nombra el ángulo con una letra mayúscula. Si ustedes observan aquí, la clasificación lo ponía como 3 letras, por eso lo nombró A o B. Aquí ustedes van a trazar el ángulo de 59 grados y van a verificar de nombrar al ángulo con una letra mayúscula. Luego van a trazar un ángulo de 30 grados, pero ahora lo van a nombrar, también lo van a nombrar con una letra mayúscula diferente a estas que están aquí, ¿de acuerdo? No pueden poner A o no pueden poner B, tienen que poner otra letra. Luego les pide que trace un ángulo de 280 grados, van a trazar el ángulo de 280 grados, y lo van a nombrar con una letra griega, puede ser alfa, beta, teta, la que ustedes ahí puedan encontrar. Posteriormente van a trazar un ángulo de 333 grados, que es casi toda una vuelta, y van a nombrarlo con un número. Y finalmente un ángulo de 90 grados, y este lo van a nombrar con 3 letras mayúsculas, como está en el ejemplo. La última parte, bueno, la penúltima parte es de que ustedes van a trazar un ángulo y van a graficar su ángulo complementario, ¿sí? Por ejemplo, este mide 48, ¿cuánto mediría el ángulo complementario? Recuerden que el ángulo complementario debe medir 90 grados, entonces si este mide 48, para 90, pues me faltan 42 y van a trazar el ángulo de 90 grados. Aquí van a trazar un ángulo de 28.5 grados y van a poner también el ángulo complementario. ¿Cuánto faltaría para llegar a 90 grados? Y por último, no, también van a trazar un ángulo de 123. Aquí van a graficar su ángulo suplementario. Suplementario es cuando mide ¿cuánto? Los dos ángulos. Al sumarlo, ¿cuánto deben de medir? 180. 180. Entonces, miren, uno de 123 y aquí van a crear el otro ángulo para que al sumarlos nos midan 180 grados. Nótense que, aquí no puedo rayar, no puedo rayar. Nótense que este ángulo debe ser trazado, si este es trazado de 123, por ejemplo, de aquí hacia acá, este ángulo debe ser trazado así, para que se vea la forma de que estos son 123, más estos de aquí son 180, y aquí ponen la cuenta. Por último, vamos a trabajar con las medidas, y se encuentra la medida del ángulo adyacente 1 y 2, ¿sí? Si este mide 3x menos 2 grados y este mide 2x más 5 grados, quiere decir que si yo sumo este ángulo más este ángulo, o sea, 3x menos 2 más 2x más 5, al sumarlos pues me tiene que dar 180 grados, ¿no? Y si escribimos esto, por ejemplo, 3x menos 2 más 2x más 5, me quedaría 3x más 2x, 5x, menos 2 más 5, me da 3. Este 3, como está positivo, yo lo voy a pasar del otro lado de la igualdad como negativo, entonces me quedarían 5x igual a 180 menos 3. 5x entonces es igual a 177, ¿de acuerdo? Porque 180 menos 3 son 177. Como este 5 está multiplicando a la x, la voy a pasar del otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. La operación contraria de multiplicar, pues es dividir. Entonces me queda que x es igual a 177 entre 5. Y 177 entre 5, pues me da 35.4. X vale 35.4. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Pues el ángulo beta vale 3 por 35.4 menos 2. Y el ángulo alfa mide 2 por 35.4 más 5. ¿Sí? Y ya me da entonces el valor de alfa y el valor de beta. ¿Sí? Y al sumarlo, pues me tiene que dar 180 grados. ¿De acuerdo?
Así van a hacer esta operación. Si este mide x más 20 y este mide 4x menos 10, pues aquí van a poner la operación de x más 20 más 4x menos 10 es igual a 180 grados y sacan las operaciones como está acá. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Todo lo que les dije, ¿no lo vieron, verdad? Todo sí, profe, sí se vio. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ninguna porque tengo clases ahorita a las 8:20. Bueno, de todos modos, cualquier duda que tengan, me echan un grito, por favor, ahí por WhatsApp. Y de preferencia ahí en el grupo, para responderles a varios la duda que tengan. Que estén muy bien. Y nos vemos, nos estamos escribiendo por el grupo. Que estén bien. Hasta luego. Igual, profe. Muchas Profe, gracias. igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Saludos, bye.